Señor, realmente agradecidos por la oportunidad que nos das de congregarnos en tu nombre y poder libremente recibir tu palabra, que es voz de mando, la cual es inquebrantable y no tiene error y tiene poder para sobreedificar nuestras vidas. Es nuestro anhelo y deseo en humildad que nos enseñes hoy. Amén. Nos enseñes acerca de tu salvación, de estas doctrinas fundamentales, de esta salvación gratuita, por gracia, sin merecimiento alguno de nuestra parte, pero así te ha agradado a ti, Señor. Ábrenos el entendimiento, disipa toda duda, toda incredulidad, todo error que traigamos del pasado, Señor. Todos necesitamos ser alumbrados por ti. Queremos conocerte, Señor. Guíanos a través de tu Espíritu, líbranos de malas interpretaciones de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en el encuentro anterior, si lo recuerdan, empezamos a cubrir las doctrinas básicas de la salvación que proviene de Dios y no del hombre. La primera doctrina que vimos la semana pasada fue la doctrina de la elección soberana de Dios, lo que se conoce como la predestinación. Dios, antes de crear los cielos y la tierra, ha seleccionado y marcado hombres y mujeres de todas las generaciones para adoptarlos como sus propios hijos, como su posesión exclusiva. Eso lo ha hecho a través de Cristo Jesús, el Cordero sacrificial, y lo ha hecho por amor. Dios soberanamente lo hizo, y eso lo hizo en un acto de justicia, una justicia que el hombre no comprende porque es superior al razonamiento del hombre, es una justicia perfecta, no tiene error. Dios en su justicia ha seleccionado personas para salvar, y todos aquellos que fueron seleccionados por Dios para ser salvos, todos y cada uno serán salvos sin excepciones, porque el Dios que ha seleccionado no solo todo lo conoce, sino que todo lo puede. Amén. Y si ha dispuesto a salvar, eso lo ejecuta hasta el final. Pablo lo dice de manera muy sencilla en un solo versículo. A los que predestinó, llamó. A los que llamó, justificó. A los que justificó, glorificó. No hay posibilidad de error, porque proviene la salvación de Dios y no del hombre. Esto es obra divina, no es obra humana. Bueno, esto es un pequeño resumen de lo que hemos visto en la semana pasada. Y en esta semana queremos cubrir una segunda doctrina básica de la salvación que proviene de Dios. Algo fundamental y necesario para ser salvos. Si tienen a bien, vayamos al libro de Romanos. El apóstol Pablo, nuestro maestro, va a estar ministrándonos nuevamente. Pablo, Jesús, el resto de los enviados, nuevamente nos estarán guiando en esta mañana. Esta palabra que proviene de ellos no es palabra de hombre alguno en el presente, ¿sí? La autoridad emana de ellos y no de quienes hablan. Romanos capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 4. El apóstol Pablo dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Bien, en los versículos anteriores al capítulo 2, más precisamente en el capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el final del capítulo 1, Pablo se ha encargado de acusar al ser humano por no darle gloria a Dios. El ser humano que no reconoce a Dios como el creador, digno de alabanza y reverencia, es entregado por Dios a pasiones desagradables, y Pablo las ha desarrollado en los versículos anteriores a tal punto que el ser humano malutiliza su cuerpo de manera indebida, contra naturaleza, no de la manera que Dios ha dispuesto que utilicemos los cuerpos. Y es más que probable que en el auditorio de Pablo, a quien él se declaraba, y hoy en el presente alguien dijese: yo no utilizo mal mi cuerpo. Yo he formado un hogar, una familia de manera correcta. Yo estoy exento de dicho juicio. Pablo no quiere dejar a nadie fuera, y no nos quiere dejar afuera a nosotros. Y comienza el capítulo 2 encerrándonos a todos bajo juicio. El capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 18 también,
encierra a toda la raza humana bajo pecado, sin excepciones. Pablo, ¿qué nos dice? Que somos inexcusables nosotros los que nos ponemos exentos de dicho pecado. ¿Por qué? Porque nosotros somos igualmente culpables ante Dios, en pecado practicado o pecado pensado, porque ante Dios la culpa es la misma en acción o en pensamiento. Somos igualmente culpables. Esto no aplica solamente para aquellos que malutilicen sus cuerpos con inmoralidad, sino que todo ser humano se encuentra bajo el justo juicio de Dios, y cuando señalamos a otras personas, no nos damos cuenta que nosotros estamos bajo el mismo juicio. Es lo que Pablo está desarrollando en el capítulo 2, y sobre todo nosotros queremos centrarnos en el versículo 4. Pablo expresa: menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Una persona que no practica dichos hechos y realiza su vida formando una familia, teniendo un trabajo, viajando, lo que fuese, siente que ha escapado del juicio de Dios porque no le pasan cosas malas. No ha experimentado una grave enfermedad, no ha experimentado un gran padecimiento en su vida, siente que está bien con Dios. Pablo se encarga de decir: tú no estás bien con Dios, no es que el juicio está fuera de ti, es que la paciencia de Dios y su benignidad te está extendiendo de días con un solo propósito. Es su paciencia la cual tú estás menospreciando, entiéndase, estás insultando. Cada día de vida que tú vives y no pones en cuenta la paciencia de Dios, tú estás insultando su benignidad, su bondad y su paciencia, que te conducen, que te guían ¿a qué? Al arrepentimiento. Si hoy Dios te ha dado un solo día de vida, amigo o amiga que nos puedas estar escuchando, es con un solo propósito: que te arrepientas. Y esta es la doctrina que estamos dispuestos a cubrir en esta mañana, la doctrina del arrepentimiento ante el Dios creador. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Cómo lo definimos el arrepentimiento? Bueno, de manera muy sencilla. Arrepentimiento es un cambio de conducta, es un cambio de pensamiento y conducta, mejor dicho. Es un cambio total. Es un giro de 180 grados. Es la disposición a dejar de pensar lo que vengo pensando y de hacer lo que vengo haciendo. Es la convicción que se recibe de manera divina que lo que pienso está mal, lo que hago está mal. No es simplemente el pedir perdón o el arrepentirme de hechos pecaminosos, entiéndase, he engañado a mi esposa o he robado cierta cantidad de dinero. No es simplemente el arrepentimiento de hechos puntuales pecaminosos, es el arrepentimiento, es el reconocimiento de un estado total de pecado. Es que mi vida total en pensamiento, en acción y en palabra es enemiga de Dios, es rebelde a Dios y se queda corta de la gloria de Dios. Porque muchas personas piensan que el arrepentimiento al llegar a Cristo es arrepentirme de un hecho grave que hice, que ciertamente hay que hacerlo, claro, pero no solo eso, porque el resto de mi vida a Dios no se agrada. Toda mi vida le es ofensiva a Dios porque he nacido en estado de pecado, como el salmista David nos ha enseñado: en pecado he sido concebido. Fui formado en pecado por el tropiezo de mis padres, Adán y Eva, y el pecado es una experiencia real en mis miembros. El pecado me gobierna, soy subordinado al pecado. Por ende, el arrepentimiento no es simplemente pedir perdón por hechos graves. Maltraté a un vecino, bueno, le pido perdón a Dios por eso, está bien que lo haga y lo debo hacer, pero el arrepentimiento genuino que proviene de Dios es el reconocerme culpable ante Dios. Mi vida es culpable ante Dios y digna de la condena de Dios. Por ende, el que se arrepiente deja su manera de pensar, deja su manera de actuar y se vuelve al Dios que lo está llamando a salvación. Se consagra al Dios que lo está llamando a salvación para empezar a pensar lo que Dios le dice que es bueno, para empezar a actuar lo que Dios le dice que es bueno a través de su palabra. Es un cambio de conducta total. Cambio de conducta y pensamiento total. Así definimos
la palabra arrepentimiento que salva. Porque hay arrepentimiento que no salva, el arrepentimiento de una declaración de palabras, una supuesta profesión de perdón con una conducta y vida que continúa exactamente de la misma manera que antes. Eso no es arrepentimiento genuino, eso no salva. Y cerramos la definición de arrepentimiento diciendo, esto proviene de Dios y no del hombre. El arrepentimiento es un don de Dios a través del Espíritu Santo y no es capacidad natural del hombre. Alguien dirá, qué bueno, qué agradable que suena la definición, cuáles son las pruebas, y eso es correcto. Si alguien nos pide que demos pruebas, los minutos siguientes serán para exhibir las pruebas que apoyan esta definición. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, que en un solo versículo casi que nos encierra toda esta definición de arrepentimiento. Si tienen a bien ir al capítulo 55 de Isaías, en el versículo, vamos a leer el versículo 7 en esta oportunidad. Vamos a leer también el 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Simplemente un paréntesis. Alguien podrá decir, alguien que haya considerado los atributos de Dios, ¿acaso Dios no es omnipresente? ¿No está en todos lados en todo momento? Sí, es verdad. Lo que el profeta nos está diciendo es mientras tienes vida. Mientras tienes vida, tenés que buscar a Jehová, porque el día que partas de esta tierra no vas a tener posibilidad de arrepentimiento. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Es la idea que está detrás del versículo 6. No es que Dios se va a esconder y no vamos a poder encontrarlo. Dios es omnipresente, está en todos lados. Pero hoy te ha dado vida, hoy es el día de buscarle. No esperes a mañana, no esperes a que seas mayor y que ya estés, que ya haya pasado la vida y en el último tiempo te salves. Eso es una decisión peligrosa. Sea prudente todo amigo o amiga que no haya aún conocido al Señor. No te permitas esperar a mañana porque tú no tienes la posesión de tu vida. No sabes cuántos segundos más vas a vivir. Versículo 7. Y aquí vamos a definir a través de Isaías el arrepentimiento. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Esta primer porción del versículo 7 es la que queremos cubrir hoy. El resto será apartado del encuentro siguiente. ¿Qué produce el arrepentimiento? Ustedes ya están viendo arrepentimiento para vida, arrepentimiento para perdón. Pero hoy nos queremos centrar en el arrepentimiento en particular. Deje. Deje es deseche. No continúe de la misma manera. Y aquí el profeta nos realiza la descripción que decíamos al principio del encuentro. Deje su camino, el camino es la manera de andar, la manera de vivir, de conducirse, es su conducta. Abandone usted, hombre y mujer, pecador y pecadora, su manera de vivir. ¿Y qué más abandone? Sus pensamientos. No solo las acciones pecaminosas tiene que dejar, sino que también tiene que dejar su manera de pensar, porque su manera de pensar es rebelde a Dios. No importa qué grado académico tenga el oyente, no importa si es grado 5 en leyes. En cuanto al consejo de Dios, nuestra mente es enemiga de Dios. Mi mente no ayuda en nada a Dios y a su consejo. Es más, está contaminada con lo que he recibido del sistema mundo a merced del enemigo de Dios. Mis pensamientos están corruptos y en el mejor de los casos, si yo supuestamente fuese religioso, mi religión es un acto de idolatría porque en mi mente he diseñado un Dios al cual seguir y servir mediante ritos o ceremonias y ese Dios es ficticio. Porque el único Dios y soberano de Dios se revela a través de su palabra. Y yo la tengo que recibir desechando mi pensamiento y poniendo mi mente en lo que Él me enseña. Por ende, el profeta me dice, abandona tu manera de vivir,
Abandoná tu manera de pensar. Arrepentimiento, ¿qué significa? Dejar mi manera de pensar, dejar mi manera de actuar. Deje y no vuelva a tomar, es la idea. No, déjelo la primera vez que se acerca y mañana vuelva a vivir de la misma manera, de manera inicua. No, la idea es deje y no vuelva a tomar. Deje y no vuelva a tomar. Es la idea que se esconde detrás de esta expresión, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Cuánta coherencia trae lo que Isaías nos está enseñando con lo que nos enseña el apóstol Pablo acerca de la gracia salvadora? Si recuerdan, algunos de nosotros que estamos aquí presentes, la gracia salvadora se manifiesta de una manera idéntica para todo ser humano. Vamos a la carta de Tito donde Pablo nos enseña eso. Tito 2. Tito capítulo 2, vamos a leer el versículo 11. Tito 2, 11. El apóstol Pablo nos dice, porque la gracia, el favor no merecido de Dios, se ha manifestado o ha sido sacado a luz, se ha revelado para salvación a todos los hombres. Esto es importante lo que Pablo dice. No hay dos tipos de gracia o tres tipos de gracia. Una para una clase de personas y otra para otra clase de personas. Hay un solo tipo de gracia que se revela de una sola manera. Para todos por igual. Sin excepciones. No puede haber otro tipo de salvación fuera de esta que Pablo va a decir. Esta gracia se manifiesta enseñándonos, instruyéndonos, impartiéndonos conocimiento. ¿Qué me enseña la gracia que me salva? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, renunciar, ¿saben qué es? Dejar, desechar, abstenerme ¿de qué? De la impiedad, todo acto que no presta reverencia a Dios, y los deseos mundanos, ¿qué es? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida en el mundo, mi vida natural. ¿De qué está hablando Pablo? La gracia me enseña a arrepentirme, arrepentimiento genuino. La gracia me enseña a renunciar lo que vivo y lo que pienso. Deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, todo acto de impiedad que es ofensivo a Dios. La gracia que salva me enseña a renunciarlo. No puedo declararme salvo por gracia abundando en deseos mundanos, abundando en impiedad. No puedo presentarme ante mis hermanos diciendo yo soy salvo y practico el pecado abiertamente. ¿Por qué? Porque la gracia llegó a mi vida, soy libre en Cristo. Eso contradice la verdad revelada. El arrepentimiento genuino que proviene del Señor me guía a la renuncia, a la abstinencia, al dejar, desechar y no volver a tomar mi manera de pensar y mi manera de actuar. Eso es arrepentimiento genuino. Pablo después va a seguir la descripción de qué hay que hacer, pero estamos afirmando el desechar. ¿Sí? Y vayamos, para cerrar esta sección, vayamos al Evangelio de Marcos. Una de las cosas que nos agradan de Jesús, quien es nuestro Señor y dueño, nuestro amo, nuestro Rey y nuestro Salvador Mesías, es que siempre nos ha hablado verdad, desde el día que nos llamó. Nunca engañó a nadie Jesús con su llamado. Cada vez que él estaba rodeado de multitudes, él les contaba el costo de seguirle. Miren en el Evangelio de Marcos cómo lo describe en el capítulo 8. Vamos a partir del versículo 34. No, perdón, vamos a leer a partir del versículo 31 para entender el contexto en el que Jesús nos va a decir esto, hablando acerca de su propio padecimiento y de su crucifixión. Estamos en Marcos 8:31. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Este les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle.
Pero él, Jesús a Pedro, volviéndose y mirándole a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué está enseñando Jesús? Va a ser crucificado. A Jesús le toca ser crucificado. Y para el mundo antiguo, hace 2000 años, la cruz no era algo ni simpático, ni era algo para tatuarse en la piel o hacer una remera con una cruz o algún acto simbólico. Hoy, en los días que vivimos, la cruz tiene un acto más agradable y muchos la toman y la dibujan sin conocer mucho de qué se trata. Hace 2000 años, bajo el Imperio Romano, la cruz era la muerte más despreciable que se podía experimentar. Era una exhibición pública de desprecio con un alma que iba a partir de esta tierra por ser culpable de algún acto criminal. Aquel hombre que iba a ser crucificado era, reo absoluto, digno de la peor muerte. Así se lo consideraba. No era algo simpático la cruz. Y miren lo que va a decir Jesús a la multitud. Versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, entiéndase ser de mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Alguien quiere venir en pos de mí? Venga a morir conmigo. ¿Quieren seguirme y ser mis discípulos? Vengan a morir conmigo. Porque ese es el contexto donde lo está expresando. Él se va a la cruz. Y el discípulo que quiera seguir a Jesús se tiene que ir a la cruz. ¿De qué estamos hablando? ¿Me tengo que colgar en una cruz? No, amigo, amiga, no te tienes que colgar de ninguna cruz. Tienes que arrepentirte. Es el significado de lo que Jesús te está diciendo. Niégate a ti mismo, muérete a tus deseos en pensamiento y en acción. Arrepentimiento. Esta es la doctrina del arrepentimiento sin excepciones, hermanos. Es fundamental. La salvación de Dios comprende el arrepentimiento. Algo que parece que ha pasado de moda, pero no para Dios. No ha pasado de moda para Dios y es genuino. Jesús lo dijo claramente y me lo está diciendo a mí, nos lo está diciendo a nosotros hoy. ¿Quieren seguirme? Sí, Señor, queremos seguirte. Eres lo más grande que hay, eres hermoso. Bueno, ponte en el hombro la cruz como yo la tomo y ven, sígueme, muérete a ti mismo. No me puedes seguir viviéndote como vives, no me puedes seguir viviendo para tus deseos carnales, no me puedes seguir amando al mundo, no me puedes seguir pensando como piensas, ni actuando como actúas. Tienes que pensar lo que yo te digo, tienes que actuar lo que yo anuncio. No me puedes seguir sirviéndote a ti mismo, tienes que seguirme sirviéndome a mí. Eso dice Jesús. ¿Alguien me quiere seguir? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sigamos la lectura. Porque todo el que quiera salvar su vida natural. Lo que pienso y lo que actúo me encanta la vida que tengo en esta tierra. Jesús dice, ¿te encanta la vida que tenés en esta tierra? Perdón, la perderá, la vas a perder en el lago de fuego. Todo el que quiera salvar su vida natural y los placeres disolutos de esta tierra, va a perder su vida eterna en el lago de fuego. Esto es la verdad de Jesús, aunque suene muy fuerte de recibir, hermanos, hermanas y amigos sobre todo que nos puedan estar escuchando. Este Jesús es Dios en esencia hablándote hoy a tu vida. Si quieres preservar tu pecado, tú vas a perecer para siempre. No tienes posibilidad de salvarte. Jesús te está diciendo que todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio que estamos anunciando, la salvará. Perder tu vida natural significa recibir la vida de Cristo, la vida eterna, la vida de calidad, vida de justicia, vida de paz, vida de gozo, vida de santidad. La vida que Dios le agrada es lo que Cristo te ofrece. Las riquezas espirituales de Dios gratuitamente ofrecidas, eso es lo que se te está exhibiendo y es lo que Cristo te está mostrando. Si tú decides quedarte con tu pecado y no arrepentirte de tu pecado, vas a perecer para siempre, vas a padecer para siempre en el lago de fuego. En cambio, si tú te arrepientes de lo que piensas y lo que haces y te vuelves a Jesucristo, tú recibirás la vida de Cristo, la vida de calidad, justicia, santidad, paz,
gozo perpetuo, vida eterna en Cristo, conocerle a Él, porque Él es la realidad y el mundo no tiene sustento. El mundo va a perecer. Este sistema perverso está llamado a perecer. Cristo permanece. Jesús me está llamando hoy a arrepentirme de lo que soy y volverme a Él. Versículo 36, aquí Jesús apela a la comprensión y hasta el razonamiento del oyente. Sensibilícese todo aquel que escucha. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará o qué beneficio trae al hombre si ganare o conquistare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué hay si disfrutas de todos los placeres de esta tierra y posees todos los reinos de esta tierra y pasan tus días y vas al lago de fuego? ¿O qué harás con todos los reinos de esta tierra y todos los recursos y todas las acciones de la bolsa de valores para comprar tu alma en la eternidad? No puedes hacer nada, porque el alma te la preserva Jesús y la confianza en Él. Y para que tú seas preservado y tu alma permanezca para siempre, tienes que creer en Él y arrepentirte, porque es a lo que te está llamando. Estás sin posibilidad de acción, no te puedes salvar a ti mismo, te tiene que salvar Él. Y Él te está diciendo, negate y toma tu cruz. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, ¿te son estupor estas palabras? ¿Piensas que no deben de ser anunciadas en público? ¿Han pasado de moda? ¿No son para el año 2020? Jesús te va a decir algo a ti también, amigo y amiga. Y parte del pueblo de Dios que ha olvidado el llamado al arrepentimiento, escuche bien y atento a Jesús. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, entre ellas el llamado al arrepentimiento y a la santidad, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No quiere ser uno de estos, amigo. Que Jesús se avergüence de ti. La vergüenza en aquel día es padecimiento. No queremos ser avergonzados, queremos ser glorificados con Cristo. Amigo, amiga, escucha bien lo que Jesús te está diciendo. Pon oído atento a su palabra. Atiende su llamado. No es un juego. Jesús viene a salvar tu vida para siempre y a darte vida eterna. Tienes que arrepentirte de tu estado de pecado, de tu manera de pensar y de tu manera de actuar. Arrepiéntete y cree en Jesús. Arrepiéntete. Bien, hemos cubierto la acción del arrepentimiento, el dejar, el negar. Pero alguien podría decir, bueno, me arrepiento, me niego a mis pensamientos, me niego a mi acción, quedo en un estado como en un estado de vaciamiento absoluto. No estamos llamados a eso, hay una acción posterior. Volvamos a Isaías, volvamos al profeta un segundo. ¿Qué dice Isaías en el capítulo 55? Estamos en el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Esa es la acción de despojo, el arrepentimiento. Pero miren la segunda parte. Y vuélvase a Jehová. Esta es la segunda parte del arrepentimiento. La primera parte es la acción de reconocer mi manera de pensar y actuar como enemigas de Dios y hacerlas a un lado. La segunda parte del arrepentimiento es disponerme a recibir sus pensamientos, sus acciones, volverme a Jehová en pobreza de espíritu. El arrepentimiento es una señal inequívoca de salvación en los verdaderos hijos de Dios que son pobres en espíritu. Son pobres en espíritu, se reconocen como el apóstol Pablo miserables, miserable de mí. ¿Quién me librará de la ley del pecado y de la muerte? No puedo hacer nada bueno en mí mismo, no hay nada bueno en mis miembros. El mal que no quiero, eso hago por el pecado que me gobierna y mora en mí. Necesito a alguien, necesito una salvación que no puedo realizar por mí mismo. Me vuelvo a Jehová, me vuelvo al Señor, que Él sí tiene salvación para suministrar de manera amplia y permanente. Volverse a Jehová significa reconocerlo como Salvador, pero ¿como qué más?
como Señor. Porque Dios ha constituido a Jesús, Cristo, Mesías, Redentor, ¿y qué más? Dice el apóstol Pedro en Pentecostés. Señor, amo, dueño. Volverse a Jehová es un cambio de mando. Arrepentimiento genuino es pasarle el mando de mi vida al verdadero capitán, que es el Señor que me salva. Cristo Jesús pasa a gobernar la vida que salvó, y si Cristo no te gobierna, tampoco te ha salvado. No tenemos temor en el Señor de decirlo, que aquel que no es gobernado en ningún momento de su vida por Jesucristo, no fue salvo por Jesucristo. No existe salvación sin señorío. ¿Por qué? Porque Dios determinó que Jesús sea Cristo y Señor. No determinó que sea solamente Cristo. Yo elijo que Él sea mi Cristo, mas no mi Señor. Eso es una elección tuya que te va a llevar al lago de fuego. Si Jesús vino a salvarte, Jesús vino a gobernarte. Y ten tranquilidad que todo lo que te diga que hagas es perfecto, es justo, es santo, es puro, no traerá maldad para nada ni nadie. Es la perfección de Dios. Todo lo que Jesús hizo en su vida, que es lo que nos llama a nosotros a hacer, es perfecto. No puede ser criticado o enjuiciado. La vida de Jesús, que es lo que se nos pide a nosotros que vivamos a través del Espíritu Santo, es irreprochable. Tú puedes obedecer todas las disposiciones de Jesús sin temor alguno, porque no trae maldad. Jesús no es un gobernante tirano como el ser humano lo es, que todo lo que pide el hombre puede causar daño en otros. La disposición de Jesús y su ley es perfecta, es justa, porque Él es el Señor de la justicia. Vuélvase a Jehová, deje su pensamiento, deje su manera de actuar y dele el mando de su vida a Jesucristo. Dele a Jesucristo el gobierno de su vida. Jesús lo enseñó en su ministerio. Vayan al Evangelio de Mateo. Ustedes esto lo conocen, hermanos. Lo hemos repasado en varias ocasiones, lo hemos afirmado en el capítulo 11. Vamos a adelantarnos al versículo 28. Venid todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús llama a todos los que están trabajados y cargados. Pobreza de espíritu es eso. Reconocimiento de una bancarrota espiritual absoluta e incapacidad de hacer nada por nosotros mismos. Vení a mí, dice Jesús, si estás cansado y cargado, si ya no podés más con tu vida de pecado, vení a mí. Pero ¿qué más te dice? Lleva mi yugo, esto es señorío. Tenés que llevar el yugo de Jesucristo, el yugo fácil y ligero, porque se lleva a través del Espíritu Santo y no en las fuerzas del hombre. El yugo fácil y ligero de Jesús, porque sus mandamientos no son gravosos, son hermosos los mandamientos de Jesús. Es lo mejor que hay vivir la vida de Jesús, es perfecta. Es lo mejor que hay. Conocer a Jesús revelado en las Escrituras es lo mejor que hay, es lo más grande que hay Jesucristo. Es hermoso en su carácter y en su conducta, no en su apariencia física, la cual nos es absolutamente irrelevante, en su vida. Jesucristo es el único ser irreprochable. Nos deleitamos en verle a través de las páginas de las Escrituras su trato al ser humano, a hombres y mujeres, a niños, a mayores, a todos y cada uno. Cómo trató al ser humano, cómo trató el pecado, la injusticia, la maldad. Todo lo que hizo Jesús es perfecto. Se deleita nuestra alma en simplemente considerar su vida. Su yugo es fácil y ligero y sus mandamientos no son gravosos, pero hay que llevarlo. Llevar su yugo es una expresión de señorío. Estar bajo el yugo de Jesús es estar bajo su gobierno. Por ende, querés venir a mí trabajado y cargado, tenés que estar bajo mi gobierno. No, Señor, no quiero tu gobierno, tampoco vengas a mí con tu carga y trabajo. Llévala tú. Hermanos, el arrepentimiento
Y la salvación de Jesús implica despojo de lo que soy, implica sujeción a lo que Jesús es. Es fundamental de comprender. ¿Y eso qué trae? Miren, descanso. Esto es una promesa del Evangelio. Esta es la porción de la tierra de Canaán que Dios le prometió a su amigo Abraham, una tierra de descanso para su pueblo. Jesús es nuestra porción de la tierra de Canaán. Es nuestro descanso, es el reposo que aún permanece para los descendientes espirituales de Abraham. Jesús es reposo, estás trabajado y cargado, estás que no puedes más en la vida por todo lo que te sucede, por lo que tú eres de pecado, pero lo que te hacen otros también, lo que tú le haces a los demás y lo que demás te hacen a ti, ya no puedes más en esta tierra. Bueno, Jesús es tu descanso. Jesús es tu descanso gratuito, no es un terapeuta, no es un psicólogo que viene a traer pequeñas soluciones, parches. Jesús es el reposo espiritual, es la roca inconmovible. Si tú edificas sobre Jesús, no hay tormenta que te destruya la vida. Tienes vida eterna garantizada en Él. La tormenta viene, golpea, pero no te tira la edificación, solamente en Cristo. Solamente Él es el descanso prometido de Dios y es un descanso eterno. Es el descanso de saber que nuestra alma está garantizada en Él, estamos unidos a Él y en Él estamos ¿qué? Completos. No necesitamos más nada. No necesitamos agregarle más nada. Si tienes a Cristo, tienes la vida. Si no tienes a Cristo, ay de ti, amigo. Arrepentimiento implica despojar, quitar. Arrepentimiento implica volverse a Jehová, recibir su gobierno, su enseñanza, sus pensamientos, su conducta. Y eso, ahora sí podemos volver a Tito, al capítulo 2, donde podemos leer la siguiente parte de la gracia, cómo se manifiesta. Habíamos visto que nos enseña a renunciar, ¿verdad? Hoy cuando leímos, vimos que nos enseña a renunciar la gracia salvadora. Bueno, veamos la segunda parte, de manera ágil. Porque la gracia de Dios, en el versículo 11, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, liberarnos de toda iniquidad o pecado y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La gracia enseña a quitar lo malo mío, pensamiento y acción, y enseña a recibir la vida de Jesús, un pueblo puro, purificado, celoso de buenas obras. Esta es la gracia que salva, no es una gracia libertina, es gracia divina. Y esta gracia, hermanos, este arrepentimiento que acabamos de anunciar de manera ágil en estos minutos en la mañana, no proviene del hombre. Alguien podrá decir, sí, proviene de mí porque yo me arrepentí hace 15 años. Amigo, si tú te arrepentiste hace 15, 20 años, amén en el Señor, pero no fuiste tú. Fue Dios a través de su Espíritu. Y esto es verdad del Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Vayamos allí. La salvación, reiteramos como lo dijimos en el encuentro anterior, la salvación proviene de Dios, no proviene del hombre. Capítulo 16 del Evangelio de Juan. Jesús le dice a sus discípulos, hablando acerca del Espíritu Santo, versículo 7. Pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá de pecado, justicia y juicio. No es la acción del hombre que se convence a sí mismo de su iniquidad, es acción del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es quien persuade al oyente del Evangelio y le exhibe pruebas ¿de qué? De que él es culpable. Y escucha a Dios y dice, es verdad,
Yo soy ese de que se está hablando. Yo soy aquel que se dice, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Soy yo. Es verdad. Bueno, esa acción de que tú llegues a esa conclusión es del Espíritu Santo, no es producto de un buen predicador. ¿Es necesario el buen predicador? Claro que sí, pero no es producto de ese buen predicador, es producto del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios llega a la vida que ha sido seleccionada por Dios en el momento indicado y lo convence, le exhibe pruebas de su culpa delante de Dios, lo convence de pecado, que es su estado natural. ¿De qué más lo convence? De justicia, la cual define a Dios. Dios es justo y demanda derramamiento de sangre por el pecado. Y eso nos trae la tercer pauta, la tercer pata de este trípode que Jesús nos está enseñando aquí. Juicio. Juicio es el resultado de los dos primeros. Estado de pecado del oyente, justicia de Dios que no acepta el pecado. ¿Cuál es el tercero o el resultado? Juicio de Dios. Todo eso me convence el Espíritu de Dios. Me convence que soy culpable, de que Dios es justo y no acepta mi culpa, por ende necesita un juicio. ¿De qué me convence? Tengo que salir corriendo hacia Jesucristo. No me queda otra, no puedo hacer más nada. Se me acabaron las buenas obras, se me acabaron las buenas ideas, los buenos pensamientos. Corro hacia Jesús. A eso viene a ser el Espíritu Santo a esta tierra, a convencernos de nuestra necesidad de Jesucristo, porque viene a dar testimonio de Jesucristo y glorificarle a Él. No viene a glorificar hombres, de ningún modo viene a glorificar seres humanos, viene a glorificar a Jesucristo. El Espíritu es quien convence al ser humano de pecado. Sin la obra del Espíritu, sin el ministerio eficaz del Espíritu Santo, no habrá posibilidad de que el ser humano se arrepienta. No habrá posibilidad alguna que el ser humano se arrepienta. Pero con el Espíritu Santo, el ser humano reconocerá su culpa, reconocerá la justicia divina de Dios y lo que conlleva que es el juicio eterno, y se volverá a Cristo Jesús haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hemos cubierto, hermanos, amigos, hemos cubierto la definición del arrepentimiento. Y queremos culminar de manera bien sencilla y ágil con algunos pequeños pasajes, porque creemos que puede haber alguna confusión en el presente, que en el anuncio del Evangelio el arrepentimiento ya no es necesario de proclamar. En alguna parte del pueblo de Dios alguien ha considerado que ya no es tan necesario proclamar el arrepentimiento, por ende no es necesario el arrepentimiento para salvación. Nosotros creemos que esta definición por sí sola ya es inobjetable, pero queremos ver qué hicieron los actores del Nuevo Testamento. ¿Qué hicieron en su ministerio? ¿Qué proclamaron de sus labios? ¿Anunciaron el arrepentimiento o no? Bien sencillo, casi sin comentar, solo lectura. Juan el Bautista, aquel profeta hebreo que llegó para prepararle camino al Salvador y Rey. ¿Qué hizo Juan el Bautista en su ministerio? Vayamos al Evangelio de Mateo, por favor, capítulo 3. Versículo 1. En aquellos días Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, como lo preparó llamando al arrepentimiento. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén, la población de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y era bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su mismo bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Llamó Juan el Bautista al arrepentimiento, el profeta que preparó el camino del Señor. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Bueno, estando en el Evangelio de Mateo, vamos a ver la primer palabra que el apóstol Mateo registra del ministerio de Jesús. Luego de la tentación y de ser ungido Jesús con poder, ¿cuál fue la primer palabra que el apóstol Mateo registró acerca de Jesús? Capítulo 4, versículo 17.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo comenzó su ministerio llamando al arrepentimiento a las personas para que ingresen al reino de los cielos. Bueno, pero alguien podría decir, es un contexto hebreo, hay una transición entre el antiguo pacto, el nuevo pacto, me genera confusión. ¿Qué pasó en la iglesia cuando se inauguró la iglesia? ¿Recuerdan dónde se inaugura la iglesia? En el día de Pentecostés, ¿verdad? El apóstol Pedro, a través del Espíritu Santo, proclama las buenas noticias del Evangelio. Vamos al libro de Hechos capítulo 2. ¿Qué hizo Pedro en aquel día? Inspirado por el Espíritu Santo, no en su propio nombre, ¿verdad? Capítulo 2 de Hechos, versículo 38. Podemos leer el 37, perdonen, 37 y 38. Al oír esto, el anuncio del Evangelio y la confrontación de pecado del apóstol Pedro, las personas se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Pedro? Arrepentíos. Aquí se inauguró la iglesia. Desde el comienzo de la iglesia, ¿qué se llama? Al arrepentimiento. ¿Qué hizo Pablo? Porque aquí alguien puede decir, bueno, pero también Pedro estaba en un contexto hebreo, porque su región y de los de Judea. ¿Qué hizo Pablo con los gentiles en Grecia, en Atenas? Vamos allí, vamos al Areópago, al teatro de la opinión y de la filosofía. Capítulo 17 del libro de los Hechos. Vamos a adelantarnos al versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, entiéndase, año 2020, en el día 23 del mes de agosto, en la región del sur del continente americano donde nosotros estamos y cualquier otra región del planeta que nos pueda llegar a escuchar, Dios manda, Dios ordena a todo hombre, raza humana es la idea, en cualquier región que se arrepienta. Esta es una orden de Dios. No importa, hermanos, amigos, si ha pasado de moda o no. Para Dios no ha pasado de moda. No ha habido un cambio de tiempo para Dios. Dios nos manda que nos arrepintamos y ya sabemos que es arrepentirnos. Esperemos que haya quedado, que la palabra nos esté produciendo en nosotros la convicción de lo que hemos hablado unos minutos antes. El arrepentimiento, dejando pensamiento y acción nuestra, recibiendo la verdad, consejo de Dios, viviendo la vida que Él dispone. Eso es arrepentimiento genuino. Dios me manda eso. Es una orden. No es una opinión. No es si me place o no. Es una orden. ¿Por cuánto? Versículo 31. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Se acuerdan? Convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Tenlo en cuenta. Si no te arrepientes, va a juzgarte con justicia Dios por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado a los muertos, y el juicio se le ha encomendado al Hijo. Jesucristo hoy viene a salvarte gratuitamente. Mañana, si no le recibes, en el día que Él se baje de su trono, vendrá a condenarte. Porque para con Dios no hay una tercera opción. O existe la salvación o existe la condena. Dios manda arrepentimiento. Vamos a cerrar este del libro de los Hechos con la declaración final de Pablo ante el rey Agripa. ¿Cuál era el ministerio de Pablo? Pablo mismo va a decir qué hizo en su vida en Cristo. En el capítulo 26. A ver, Pablo, ¿qué hiciste recorriendo las regiones de gentiles, con judíos? ¿Qué fue tu vida? ¿Qué anunciabas, Pablo? Enseñanos. Recuerden, Pablo es maestro a los gentiles, es autoridad. Quien desecha a Pablo, al Señor mismo desecha. Por lo cual, estamos en, Hechos 26, versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, Jerusalén, por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, lo que acaba de expresar Pablo es a todo ser humano que tuve delante. Quiere decir que a todos por igual le anuncié lo mismo. Ahora hay que saber qué anunció Pablo, ¿verdad? No sabemos qué. Que se arrepintiesen
y se convirtiesen a Dios. Isaías capítulo 55, versículo 7, resume el ministerio del apóstol Pablo. Pablo enseñó por todo el mundo antiguo que las personas se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pero si hay algún amigo que aún no tiene convicción que se tenga que arrepentir para ser salvo, sino que puede salvarse de alguna otra manera, hoy queremos cerrar con este último pasaje. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, Jesús nos dice, pongamos oído atento, Jesús es Dios, hermanos, amigos. Jesús quiere en esta mañana apercibirnos. Quiere persuadirnos a través de su palabra. Pongamos oído atento, pobreza de espíritu, humildad. 13:1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensás que eras más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amigo, amiga que nos puedas estar escuchando. Quizás has disfrutado de la vida sin ninguna dificultad. Cantidad de recursos, salud, familia, viajes, disfrute, y sientes que el favor de Dios está contigo porque nunca te pasó nada malo. Hoy Jesús te quiere decir que no importa si no te ha pasado nada malo y a otro sí le ha pasado algo malo, esa no es la diferencia del juicio de Dios. Su benignidad te guía al arrepentimiento, y si tú no te arrepientes, vas a perecer igualmente en la eternidad. Jesús hoy nos dice que si no nos arrepentimos, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, en el versículo 3 y versículo 5, si no nos arrepentimos, vamos a perecer igualmente. Nosotros concluimos, sin arrepentimiento no hay salvación. Hemos cubierto por la misericordia de Dios la segunda doctrina básica de la salvación que viene de Dios. La doctrina del arrepentimiento, llamado de parte de Dios a dejar mi manera de pensar, a dejar mi manera de actuar, a hacer un cambio de 180 grados, a pasarle el gobierno de mi vida a Jesús. Mis pensamientos van a ser los que Jesús determine, mis acciones las que Jesús determine. Él va a pasar a ser voz de mando, ya no gobierna más el individuo que está hablando, gobierna Jesús. Eso es llamado al arrepentimiento, es un giro de 180 grados, es un cambio total en la vida del oyente. Es reconocer el señorío de Cristo, su gobierno, su autoridad, y ya más no gobernarme a mí mismo. Arrepentimiento proviene de Dios, de su Espíritu, porque Él me convence de dicha acción, de mi culpa y de mi necesidad, de salvación. No proviene del hombre. No se trata que se arrepienten los buenos y no se arrepienten los malos. No existe eso ante los ojos de Dios. Se arrepiente todo aquel que Dios impulsa a que se arrepienta. Proviene de Dios, no del oyente. Es su Espíritu quien convence. El arrepentimiento, hermanos, no es una sola vez. Dura toda la vida. Alguien una vez dijo, y creemos que lo dijo en el Espíritu Santo, el arrepentimiento es un estilo de vida de los hijos de Dios. Amén a esa expresión. Amén y amén. El arrepentimiento es cada día tomar la cruz y seguir a Jesús. No es la primera vez que le recibí hace X cantidad de años y el resto de los años no me arrepiento. Es una conducta diaria. Todos los días me muero a mí mismo, todos los días vivo para Cristo. Me considero muerto al pecado, vivo para Dios. Eso es arrepentimiento que salva. Y el arrepentimiento es para vida,
y es para perdón. Y esa es la introducción. Para, si Dios nos extiende de vida, el siguiente encuentro. Perdón absoluto de Dios para aquellos que se arrepienten genuinamente. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos por tu plan de salvación absoluto, este plan eterno de salvación que proviene todo de ti y nada de nosotros. Es único, inigualable, no tenemos palabras que realmente hagan justicia al gozo que hay en nuestro interior porque tu salvación nos ha alcanzado sin merecimiento de nuestra parte. Nosotros somos, tal cual lo expresó Pablo, miserables, dignos de tu condena, y a ti te ha agradado derramar de tu gracia y de tu favor no merecido y obsequiarnos tu salvación a través de Cristo Jesús. Y ahora lo único que deseamos es vivir para ti, Señor, arrepintiéndonos cada día de nuestro mal. Y venimos en esta mañana a arrepentirnos de toda ofensa con la que te hayamos ofendido, Señor. Sabemos que te ofendemos a diario, en pensamientos, en palabras y en acciones. Perdónanos, Señor. Perdónanos, límpianos más y más. Purifícanos a través de tu palabra. Santifícanos por completo, Señor. Gracias por tu carácter misericordioso y compasivo. Gracias porque nos conduces y nos guías al arrepentimiento, a la restauración, a la sanidad, Señor. Gracias porque a todos los que nos has dado vida, nos das la oportunidad de arrepentirnos, Señor. Eres bueno, eres bondadoso y estamos realmente agradecidos. Y nosotros queremos pedirte, Señor, por todo amigo o amiga que nos pueda estar escuchando en esta oportunidad y que haya podido oír estas palabras que tú has ministrado en esta mañana. Queremos pedirte, Señor, que guíes al arrepentimiento a través de tu Espíritu, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.